Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Es un gran privilegio para mí estar aquí, como siempre. Un gran privilegio poder hablar con las personas acerca de la persona de Jesucristo y nuestra respuesta adecuada hacia Él. Esta noche vamos a analizar el discipulado, posiblemente de una manera diferente a como has pensado antes acerca del discipulado. Pero de una forma que, después de observar algunas cosas en la Iglesia a lo largo de los años, siento que es necesario abordar. Quiero que miremos en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vamos al versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos, Padre, vengo delante de ti en el nombre de aquel sobre quien acabo de leer. El nombre de tu Hijo, Jesucristo. Y. Padre, te alabo por él y le atribuyo gloria, honor, poder, riquezas y alabanzas. Él está antes de todas las cosas y estará cuando todas las cosas hayan desaparecido. El mundo fue hecho por medio de Él, en Él y para Él. Y fue de tu beneplácito, Padre, que así fuera. Padre, oro para que Cristo sea honrado, que el Evangelio sea predicado, que el engaño sea desechado, que la verdad se manifieste, que tú des testimonio de tu palabra. Padre, aquellos que están aquí y no te conocen, que puedan entender que no te conocen. Y aquellos que sí te conocen, que sean afirmados en su fe. Padre, todas estas cosas que te he pedido son grandes y poderosas, más allá del alcance del brazo de la carne. Los hombres no pueden lograr nada en un reino que es espiritual. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo haga una obra aquí esta noche, que Él de vida, que convenza de pecado, de justicia y de juicio, que elimine como pintura vieja de un bloque de madera, que elimine la apatía, la herejía, la falsa enseñanza que crea dormilones en lugar de hijos de Dios vibrantes y vivos. Padre, por favor, ayúdanos. Derrama tu espíritu. Fortalécenos. Danos sabiduría o déjanos desnudos y haz que los hombres vean que los hombres no son más que polvo. Que no hay hombres grandes de Dios, solo hombres débiles, pecadores y miserables de un Dios grande y misericordioso. De cualquier manera, Padre, glorifícate. Glorifícate, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando principalmente, por supuesto, a los jóvenes esta noche, pero sabiendo que estoy hablando a todos, hay muchas cosas de gran importancia que deberían ser dichas. En primer lugar, tú eres un producto de tu cultura. No hay manera de escapar de ello. Naciste, creciste y fuiste criado en un tiempo específico de este mundo. Naciste, creciste y fuiste criado en un lugar específico. Fuiste criado y educado en un tipo de cristianismo específico. Eres contemporáneo y estás grandemente influenciado por todo lo que te rodea. Solo mira tus gafas, tu ropa, tu peinado. Todo en ti demuestra que eres un hijo de tu cultura. Pues bien, eso va más allá de lo físico. También eres hijo de tu cultura espiritual, de un tiempo de posmodernismo, un tiempo donde todo es relativo, donde hay pocos estándares, donde el hombre parece ser el centro de todas las cosas,
no. Solo en el mundo, sino también en la llamada Iglesia, y donde todo lo que se hace para ti. Has sido criado en una cultura cristiana que toma el Evangelio de Jesucristo y lo reduce a unas pocas leyes espirituales que, si las aceptas, eres grandemente bienvenido al reino. Existe una sensación de que has sido criado bajo un gran fraude espiritual y herejía, donde los clichés escritos en la parte trasera de camisetas cristianas tienen más poder que la palabra de Dios predicada, porque la palabra de Dios simplemente no se predica. Queremos desenmascarar las mentiras que tan a menudo se creen hoy en día, deshacer los clichés que no son más que clichés y que no tienen poder para salvarte, y hablar sobre el cristianismo tal como está revelado en las Escrituras. Ahora, como lo he hecho muchas veces antes, ya he dicho mucho, ¿verdad? He desafiado a todos. Me he quitado los guantes. Y literalmente he dicho a todos que se unan conmigo en el ring. ¿Cómo me atrevo? Quiero decir, no soy tan joven, pero tampoco tan viejo, y la sabiduría no nació conmigo y ciertamente no morirá conmigo. Entonces, ¿cómo me levanto hoy y te digo que casi todo lo que se llama cristianismo hoy en Estados Unidos está equivocado? Puedo apelar a las Escrituras, puedo hacerlo, pero nuevamente, también todos los demás pueden hacerlo. Sin embargo, no. Solo apelaré a las Escrituras, sino también a esto, si sales de tu cultura y tu era en la que vives. Si sales de tu tiempo y miras la historia del cristianismo, verás que el cristianismo estadounidense no se conforma al cristianismo histórico. Verás que es una perversión bastante torcida del verdadero evangelio, de la verdadera predicación de la palabra de Dios. Debes entenderlo. Si te comparas con los demás dentro de tu época, no eres sabio. Pero si sales de tu tiempo por un momento, miras las Escrituras y observas cómo los hombres y mujeres piadosos a lo largo de los siglos las han interpretado, verás que te has desviado. No solo en cosas periféricas, sino que te has desviado en todo. Te has desviado principalmente con respecto al Evangelio, reduciéndolo casi a nada y, en cierto sentido, blasfemando a aquel que es el sujeto del Evangelio. Ahora, no estoy aquí para jugar contigo esta noche. No estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para amarte diciéndote la verdad. Ahora, quiero que miremos uno de los pasajes más incomprendidos de toda la Biblia. En el versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Lo primero que quiero que veas aquí es interpretar este versículo 11 en el contexto de los primeros 5 versículos. Mira a este que ha venido a la tierra. Mira lo que dice sobre él. Dice que él estaba en el principio. Dice que estaba con Dios. Dice que él era Dios. ¿Entiendes eso? Esto no es un pequeño asunto. No es solo una figura menor que aparece en el escenario de la historia. No es solo un maestro o un profeta. Este es el Dios del universo, el centro de todas las cosas, el creador de cada aliento que respiras, el hacedor del cielo y de la tierra que tiene todo derecho a reclamar absolutamente todo, no solo del mundo sino también de ti. Creo que fue Abraham Kuyper quien dijo, cuando Jesucristo regrese, extenderá su mano y dirá, mío, 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 mío. Todo es mío. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En el contexto inmediato, probablemente está hablando de la casa de Israel que rechazó a su propio Mesías. Pero puede tomarse más allá de eso, sabiendo esto, cuando dice a lo suyo vino. Solo necesitamos darnos cuenta de que todo era suyo. Todo. Todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo agradable y excelente y hermoso, cada aliento respirado era suyo. ¿Alguna vez has pensado en esto,
¿Simplemente sentado a reflexionar por un momento? Reclamas tantas cosas como tuyas. Tantos derechos, tantos privilegios, ¿y no te das cuenta de que cada aliento que respiras es suyo? Cada latido de tu corazón es suyo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Luego continúa, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, recibirlo, parece casi en el primer capítulo de Juan que hemos llegado a una imposibilidad. Quiero decir, parece casi un absurdo. Porque comienza en el versículo 1 diciendo que este que vino es Dios. Estaba en el principio con Dios. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, la misma esencia de la vida. Y esta vida era la luz de los hombres. ¿Y ahora se supone que lo recibas? ¿Se te dice que lo recibas? Eso es como tratar de meter todos los océanos del mundo en un dedal. Especialmente en el lenguaje moderno de clichés como, debes recibirlo en tu corazón. O no solo en el corazón, sino en el corazón de corazones. Lo siento. Estoy aquí para decirte esta noche que Él no cabe allí ahora. ¿Qué es lo retorcido de todo esto? Jóvenes, escúchenme. A veces los jóvenes buscan ser radicales solo por el hecho de ser radicales. Quieren ser contraculturales, subversivos, quieren rebelarse, quieren patear contra los aguijones. Bueno. Este es un buen lugar para hacerlo. Miren lo que se les ha entregado, y espero que esta noche expongamos la mentira. ¿Qué significa ahora recibir a Jesús? Recibirlo. Porque aquí dice, más a todos los que le recibieron, ¿qué significa eso? Y no me vengas con teología. Quiero mirar tu teología a través de la práctica. Vamos a cualquier reunión evangelística que se esté llevando a cabo casi en cualquier parte de América esta noche. ¿Qué significará recibir a Jesús? Bueno, el predicador se levantará y contará varias historias porque eres joven y por supuesto, no puedes apreciar o amar la verdad, así que tienen que entretenerte. Y luego, después de ganarse tu confianza y manipular tus emociones, se dirá algo acerca de Jesús muriendo por ti. Por supuesto, no sabrás lo que eso significa. Porque no se explica. Te hablarán de tu pecado, pero no mucho, porque más importante que tus pecados sean perdonados será esto, Jesús puede darte todo lo que tu corazón ha deseado. ¿Tienes el corazón roto? Ven a Jesús. ¿Quieres una vida nueva? Ven a Jesús. ¿Te gustaría que todo cambiara? Ven a Jesús. ¿Quieres que se quite el vacío? Ven a Jesús. Y luego, si vienes, con las luces atenuadas y la cabeza inclinada, después de levantar tu mano, si vienes al frente. ¿Cómo te dirán que recibas a Jesús? ¿Cuántos de ustedes quisieran recibir a Jesús esta noche? Bueno, entonces repitan esta oración después de mí. Ahora mira lo que hemos hecho. Hemos tomado esta magnífica exposición de Juan, toda esta gloria, y la hemos reducido a... Si quieres arreglar tu vida, repite esta oración después de mí. Y si lo haces, estarás seguro de que Él ha entrado. Esto no es evangelismo en absoluto, y no es de lo que Juan está hablando. Es precisamente la razón por la cual la mayoría de los jóvenes de tu edad tienen una forma de piedad, pero niegan su poder. Confiesan a Dios, pero con sus vidas lo niegan. Son religiosos, pero no convertidos, no tienen poder sobre Él. Pecado, no tienen deseo de santidad, y deben mantenerse unidos en manadas en sus grupos juveniles mediante entretenimiento.
Ahora miremos este pasaje. ¿Qué significa realmente? Bueno, en primer lugar, no puedes entenderlo a menos que mires a aquel de quien está hablando. Ve conmigo por un momento, solo guarda tu lugar y acompáñame al libro de Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. Quiero que mires la centralidad de Cristo, el sentido en el cual decimos que el universo es cristocéntrico, que todo gira alrededor de él, que fue del beneplácito del Padre hacer todo lo que alguna vez ha hecho a través de su Hijo, y exaltar a su Hijo, y darle a su Hijo un nombre que está sobre todo nombre. Es entender que este universo no fue creado para ti, fue creado para Él. Todo para Él. Dice en el versículo 16, ¿por qué? En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Por Él. Todo, cada estrella, cada grano de arena, cada gota de agua que se derrite de un glaciar, fue creado por Él, cada ángel, cada ser cuya gloria no podemos comprender, y si pudiéramos comprender, no podríamos describir con lenguaje humano. Cada criatura en el cielo fue hecha por una sola razón, para Él, al que tú llamas Jesús. ¿Lo ves? Todo para Él, visible e invisible. Y no solo criaturas menores, tronos, dominios, principados y autoridades. Todo lo que tiene autoridad en el cielo y en la tierra fue creado bajo Él y para Él, para su gloria, para su servicio, para su beneplácito. Él está antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Este es el que vino. Lo que quiero que veas esta noche es que el cristianismo ha torcido todo esto para convertirlo en algo sobre ti. Déjame darte un ejemplo de la predicación moderna. He oído esto muchas veces. Un predicador evangeliza a las personas diciendo, tienes una buena vida. Tienes una esposa maravillosa, hijos maravillosos, una casa bonita, un buen trabajo. Solo te falta una pequeña cosa, necesitas a Jesús para completar tu vida. Eso está tan cerca de la blasfemia como puede estarlo. Lo que necesitas entender es que, aparte de Jesucristo, todo en tu vida es absolutamente absurdo. Aquí en Colosenses. Cuando dice que todas las cosas fueron creadas por Él, también puede traducirse como, todas las cosas fueron creadas en Él. Y lo que necesitas ver es que Cristo es absolutamente todo. Y fuera de Él, en la mente de Dios, no hay nada. Fuera de Cristo, todo es absurdo y vano. Humo y espejos. Todo está mal. Entonces, cuando hablamos de recibirlo, no estamos hablando de recibir un pequeño compañero de ayuda. No estamos hablando de recibir un amigo. No estamos hablando de tú y Jesús haciendo sus propias cosas juntos. Y no estamos hablando de alguien que puede ser recibido con alguna especie de encantamiento o una pequeña oración. ¿Qué significa recibirlo? Recibirlo. Ahora quiero que mires esto. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos dos cosas aquí. Lo recibieron. Creyeron en su nombre. Ahora, ¿qué significa eso? No significa que simplemente creyeron que si decían lo correcto o lo invitaban a sus corazones, serían salvos. Significa que creyeron en su nombre. Creyeron todo lo que las Escrituras decían sobre Él. No que Él era un salvador para salvarte del infierno como si fuera un boleto entregado en un circo. No que simplemente era un salvavidas que tomarías una vez y luego olvidarías porque ya está atado a tu cintura. Eso no es lo que significa. Creer en Él es creer todo lo que las Escrituras dicen sobre Él, que Él es absolutamente todo. No es parte de tu vida.
Es tu vida. Y no solo tu vida en un microcosmos, Él es la vida de todo. Fuera de Él no tienes vida. Fuera de su voluntad, no tienes voluntad. Él es absolutamente todo. Y no me digas que en América se predica de esa manera, porque te diré que estás engañado o que estás engañando. No lo es. Se le presenta a las personas como un boleto, algo que haces una vez para siempre. ¿Cuántas veces he predicado a personas en las calles y las he oído decir, ya hice eso? ¿Ya hiciste qué? Ya recé esa oración. Eso no es de lo que estoy hablando. Me arrepentí, como si fuera una vacuna que recibieron una vez y que solucionó todo. Eso no es lo que significa. Significa creer en este Cristo que se presenta en las Escrituras como absolutamente todo, Salvador, Señor, Maestro, vida, todo. ¿Y qué significa creer? Porque recordemos que los demonios también creen y tiemblan. Así que, en ese sentido, tienen una ventaja sobre la mayoría de los cristianos en América, ¿no? Porque la mayoría de los cristianos en América creen, pero no tiemblan. Así que la fe está en peor estado que la de los demonios. ¿Qué significa creer? Lanzarte sobre él. No poner tu esperanza en ninguna otra persona o cosa. Dices, yo he hecho eso. ¿Lo has hecho para qué? Para mi salvación. ¿Qué significa la salvación para ti? He visto a tantas personas decir, bueno, ya hice eso. Creo que Él es el Salvador que perdonará mis pecados, que los quitará y me llevará al cielo. Pero ahora estás dividiendo a Cristo. Solo estás tomando una parte de Él. ¿Crees en la persona completa de quién es Él? ¿Estás lanzando tu vida sobre Él? Eso es el discipulado. El discipulado es mirar a Cristo y decir, lancé todo lo que soy sobre Él. Todo lo deposito en Él, mi futuro en este mundo, mi bienestar en este mundo, el bienestar de mi alma, la vida después de la muerte, todo lo arrojo sobre Él y vivo bajo su dirección. Ahora camino como Él me dice que camine. Pienso como Él me dice que piense. Hago lo que Él me dice que haga. Me separo. Como Él me dice que me separe. Sigo su voluntad, porque no es el que dice, Señor, Señor quien entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. El discipulado es creerle a Él para todo. Y la fe está intrínsecamente ligada a los mandamientos de Dios. Cuando desobedeces a Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás rechazando creerle. Déjame darte un ejemplo que aplicaría a los jóvenes. Cuando Él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso no es solo un mandamiento, sino que requiere fe. Creo en Jesucristo cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Soy un discípulo. Creo en su palabra y, por lo tanto, la obedezco. ¿Lo ves? Sepárate de lo que es inmundo. Yo haré eso. Iré a la palabra de Dios. Descubriré lo que Cristo considera inmundo. Le creeré cuando Él dé ese mandato y lo seguiré. Creer no es solo esta pequeña oración de credo. No es simplemente decir, creo que murió. Los demonios creen que Él murió. Pero es esta cosa de lanzarte sobre Él, de descansar en Él, y si realmente estás creyendo en Él y descansando en Él, estás escuchando sus mandamientos, estás permaneciendo en su palabra. Eso es el discipulado. Quiero que mires por un momento. Guarda tu lugar y ve conmigo a Juan capítulo 6. Jesús dijo en el versículo 51, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos comenzaron a discutir entre ellos, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa recibir a Jesucristo? Significa literalmente que Él se convierte en el sustento de tu vida. Te alimentas de Él. Él es tu fuerza. Él es tu confianza. Él es tu nutrición. Es una comunión diaria con Él, alimentándote de Él. Caminando con Él, recibiéndolo. No es una pequeña oración que rezaste una vez en tu vida para hacer el trabajo. Ahora déjame hacerte una pregunta. Bueno, antes de hacerlo, vamos al libro de Apocalipsis rápidamente. Guarda tu lugar. Pero ve a Apocalipsis 3 y 20. Quiero mostrarte algo, y aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. ¿No es cierto que este versículo se usa tanto como cualquier otro en la Biblia en la evangelización? El pecador abrirá su corazón y pedirá a Jesús que entre, y generalmente se usa con Juan capítulo 1, versículo 12. Hay un problema. Número 1, Jesús no está llamando a la puerta del corazón del pecador. Está llamando a la puerta de una iglesia. Sé que es un detalle menor, pero es bastante importante. Él no está pidiendo entrar en el corazón de alguien. ¿Te has dado cuenta de eso? Sabes, una vez le pregunté a un evangelista sobre eso. Le dije, Señor, usas este texto, pero en este texto Jesús no está llamando a la puerta del corazón del pecador. Está llamando a la puerta de la iglesia. Él dijo, lo sé, pero ¿funciona? ¿Funciona para qué? No importa si funciona. La pregunta ¿es bíblico? Pero solo por un momento. Asumamos que este pasaje se refiere a Jesús llamando a la puerta del corazón de alguien para entrar. Veamos un momento, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él, y él conmigo. Incluso usando este texto que se saca tanto de contexto, mira lo que está sucediendo. La evidencia de que alguien verdaderamente ha recibido a Jesucristo es que después de recibirlo, continúa en comunión con Jesucristo. ¿Cuántas personas allá afuera hoy creen que son salvas porque una vez en su vida rezaron una oración y pidieron a Jesús que entrara? Y sin embargo, cuando miras sus vidas, no hay comunión continua con Cristo. No hay comunión diaria. No hay comunión semanal. No hay comunión mensual. Y aún así están completamente seguros de que verdaderamente lo recibieron. Porque una vez rezaron una oración y una autoridad religiosa, como un pastor o evangelista, les dijo, ahora estás salvo. Si rezaste esa oración correctamente y sinceramente. ¿Ves lo que hemos hecho? Hemos tomado un pasaje, a todos los que le recibieron, y lo hemos reducido a nada más que aquellos que le pidieron entrar en su corazón y luego ¿qué pasa? Esto es lo que sucede. La mayoría de las personas a las que predico en las calles, cuando les pregunto, ¿eres salvo? Ellos responden, sí. Les pregunto, ¿por qué? Y. Usualmente dicen una de dos cosas, tomé mi decisión por Cristo, recé y pedí a Jesús que entrara en mi corazón. ¿Sabes lo que están haciendo? Están confiando en una decisión de una vez por todas y en la sinceridad con que la hicieron. Creen que son salvos porque cuando rezaron esa oración, estaban siendo lo más sinceros posible. ¿Cuántos de ustedes
Fueron guiados a Cristo con una oración y la rezaron tantas veces para asegurarse de que la hicieron bien o fueron lo suficientemente sinceros al hacerlo. ¿Realmente crees que eso es lo que Jesús quiere decir? Recuerdo estar en la Universidad de Texas, un día, después de escuchar el Evangelio por un par de semanas. Estaba en la sala de copias de la biblioteca para estudiantes de pregrado. Y de repente una chica se acercó a mí y me invitó a una fiesta. Yo respondí, no voy a ir, y todos mis amigos estaban escuchando. Ella dijo, ¿por qué? Y yo, siendo un borracho, tan salvaje como se podía ser, de repente algo en mí dijo: no voy porque ahora soy cristiano y voy a seguir a Jesucristo. Cuando vi la cara de mis amigos, estaban en shock. Me miraban como diciendo, ¿qué está diciendo? Y de repente, como si un interruptor se activara, pensé, Dios mío, eso es exactamente lo que voy a hacer. Jesús es el Hijo de Dios. Murió por mí. Voy a seguirlo. Al día siguiente, ya estaba predicando en las calles, testificando a la gente, con un gozo indescriptible. Pero luego, un hombre se acercó a mí y dijo, ¿cuándo rezaste esa oración? Yo le respondí, ¿y qué oración? Él dijo, ¿cuándo pediste a Jesús que entrara en tu corazón? Y yo dije, no sé de qué estás hablando. Entonces él me dio en esa oración. Después de eso, durante los siguientes 3 meses de mi vida, recé esa oración una y otra vez. Señor, si no lo dije bien anoche, si no fui sincero anoche. Y algunos de ustedes se ríen porque han hecho lo mismo. ¿Realmente crees que eso es lo que significa recibir a Jesús? ¿Rezar una oración correctamente? Vas a basar tu destino eterno en tu sinceridad al rezar una oración y pedir a Jesús que entre. ¿Eso es lo que significa recibir a Jesús? No. ¿Qué significa? Significa que escuchas el Evangelio de Jesucristo, que Cristo, el perfecto Dios, se hizo perfecto hombre y caminó en esta tierra cumpliendo la ley, y luego fue a ese madero según el plan divino, soportando todo el castigo, toda la ira divina de Dios en tu lugar. Y cuando él clamó, consumado es, lo decía en serio, pagó todo en su totalidad. Y resucitó al tercer día, y ha sido exaltado a la diestra del Padre. Y ahora, quien quiera que crea en él no será decepcionado, quien quiera que crea en él será salvo. Quien quiera que lo reciba. Dices, bueno, nos has dicho lo que no significa recibirlo. ¿Qué significa recibirlo? Mira en el versículo 13 de Juan capítulo 1, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes lo reciben? ¿Quiénes creen en él? Aquellos que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Escucha esto atentamente. La Biblia enseña que todos los hombres nacen en pecado. ¿Eso lo has escuchado? La Biblia enseña que todos los hombres están espiritualmente muertos. Jesús mismo dijo muchas veces, no podéis venir a mí. No queréis venir a mí porque vuestras obras son malas. Los hombres están espiritualmente muertos. Puedes predicarles el Evangelio todo el día, puedes manipularlos, bajar las luces, poner música emocional, contar historias sobre su abuela llorando en el cielo porque no están convertidos. Puedes hacer todo eso, pero no puedes resucitar a los muertos con tal manipulación. ¿Qué tiene que suceder? La salvación es una obra del Espíritu de Dios. Cuando el Evangelio es predicado y el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón, ¿qué sucede? Él te da vida.
Ilumina tu mente. Comienzas a ver las cosas de una manera en que nunca las habías visto antes. ¿Te ha pasado eso? ¿Ha trabajado el Espíritu de Dios en tu vida de tal manera que todo en tu forma de pensar comenzó a cambiar? Después de todo, el arrepentimiento en su inicio es un cambio en la forma de pensar. Una persona como yo, que amaba el pecado, que amaba el vicio, de repente, a través de la predicación del Evangelio, una luz comienza a brillar. Esto es horrible lo que estoy haciendo. Soy culpable. Soy un miserable. Esto es peligroso. Hay juicio. Hay condenación. Hay ira, y merezco todo eso. Dios es justo al juzgarme. Pero luego hay más luz, y esa luz brilla sobre el rostro de Cristo. Hay un Salvador. No puedo salvarme a mí mismo. Pero hay un Salvador. Es Cristo. Él murió. Él resucitó. ¿Podría ser por mí? Y luego, en desesperación, te lanzas sobre Cristo, creyéndole. Pero aquí está el detalle, ¿cómo sabes que crees? ¿Cómo? ¿Sabes que lo has recibido? ¿Cómo sabes que cuando clamaste, oh, Dios, sálvame, Él realmente lo hizo? Porque todos conocemos a innumerables personas que han clamado a Dios, y sin embargo, parece que no hay nada. ¿Cómo sabes que eres verdaderamente un discípulo? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto no significa necesariamente que creyeron en Él para salvación. No significa nada por el estilo. Se refiere a aquellos que comenzaron a identificarse con Jesús como el Mesías, aquellos que se reunieron alrededor de Él y dijeron: Sí, este es el Cristo. Este es el Mesías. Hemos visto sus milagros. Hemos oído sus palabras. Sabemos lo que Él está haciendo. Este debe ser el Cristo. Ahora Jesús, quien no se entregaba a nadie, se volvió y dijo esto: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto es algo muy importante. Hoy en día, muchas personas afirman haber nacido de nuevo. Muchas personas afirman ser cristianas. Muchas personas dicen: soy salvo. Y cuando les preguntas por qué, responden: pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Recé una oración. Pero, ¿cuál es la evidencia de que Dios realmente los salvó? Jesús dice aquí: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es lo contrario de esto? Si no permanecéis en su palabra, entonces no sois verdaderamente sus discípulos. Esto no significa que una persona pueda realmente y verdaderamente ser nacida de nuevo, creyendo en Jesucristo para salvación, y luego perder su salvación por algún acto erróneo o falta de fe. Lo que significa es esto: la salvación es una obra sobrenatural de Dios, y aquel que comenzó una buena obra en el verdadero creyente, la completará. Y la evidencia de que realmente has creído en Jesucristo es que continúas en esa fe. La evidencia de que verdaderamente te has arrepentido para vida eterna es que sigues arrepintiéndote. La evidencia de que realmente lo has recibido a Él y su palabra es que continúas en Él y en su palabra. Eso es lo que está sucediendo aquí. Para que veas que esto no es solo un texto aislado, veamos por un momento los escritos de Pablo en 1 Corintios 15. Dice en el versículo 1: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo sois salvos. ¿Cómo somos salvos?
Por el Evangelio de Jesucristo y creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Pero esta es la evidencia, dice, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que alguien puede verdaderamente creer para salvación y caer y ser reprobado hoy. ¿Perdido para siempre? No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es esto, la evidencia de que realmente has creído para vida eterna y que eres salvo es que continúas reteniendo las palabras de Cristo y las palabras de Cristo reveladas a través de los apóstoles. Hace algunos meses, un famoso evangelista me escribió. Creo que fue casi hace un año. Él me dijo, señor Washer, solo. Quiero que sepa que anoche 22 personas fueron milagrosamente salvadas o algo similar, como, entraron en la gloria o se convirtieron en parte de la familia de Dios a través de esa pequeña oración de la que usted siempre habla mal. Le respondí y le dije, no tenía idea de que usted era carismático. Él me respondió diciendo, no soy carismático. Entonces le dije, bueno, entonces, aparte de una revelación sobrenatural de Dios, ¿cómo sabe que esas 22 personas fueron realmente salvadas? Le dije, Señor, la Biblia enseña que en el momento en que una persona se arrepiente y cree, es salva, y que puede tener una fuerte seguridad en su corazón incluso en ese mismo momento acerca de su salvación. Pero aún hay una mayor seguridad, que viene a medida que continúa en la fe. Y la evidencia externa de que una persona realmente ha creído en Jesucristo, es que continúa en esa creencia. La evidencia de que alguien ha recibido verdaderamente la palabra de Cristo, como se dice en Juan 8, es esta, que continúa en su palabra y demuestra ser un discípulo. Déjame hacerte una pregunta, desde tu conversión, ¿tienes una nueva relación con la palabra de Cristo? ¿La tienes? No. Estoy hablando de ir a la iglesia, ni de un grupo de jóvenes, ni siquiera de música cristiana. Tampoco estoy hablando simplemente de leer las escrituras o memorizar las escrituras. Estoy hablando de algo mucho más profundo, porque míralo. Que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está hablando de que si eres verdaderamente discípulo, entrarás en una relación con la palabra de Dios que resultará en santificación. Resultará en cambios en tu vida. Crecerás en santidad. Y el escritor de Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esto no significa que te esfuerzas por alcanzar un estado de santidad para ser salvo. Significa que si realmente has sido salvo, aquel que te salvó comenzará a obrar en tu vida a través de la palabra de Dios, santificándote, cambiándote, conformándote a la imagen de Cristo y haciéndote más santo. Entonces, ¿tienes este tipo de relación con la palabra? Afirmas ser cristiano. Tal vez tu pastor te llama cristiano. Tal vez tu madre y tu padre te llaman cristiano. Tal vez las demás personas en tu grupo de jóvenes te llaman cristiano. Pero déjame hacerte una pregunta, según lo que Jesús está enseñando aquí, ¿te llamaría el cristiano? Oh Señor, Señor. Él podría decir, permaneces en mi palabra para conocer la verdad y ser liberado cada vez más del poder del pecado, ¿lo haces? Eso te describe, déjame detenerme aquí por un momento, porque no quiero imponer algo en tu corazón que te condene erróneamente. Soy cristiano. Tengo una gran seguridad de que Dios ha hecho una obra en mi vida. Durante estos últimos 25 años, aquel que comenzó una buena obra parece seguir haciéndola. Ahora, eso no siempre se manifiesta a través de bendiciones. Muchas veces se manifiesta a través de la disciplina, pero Él trabaja en mi vida. Ahora bien, soy predicador,
dependiendo de cuán libremente definas el término. A veces simplemente quiero entrar en la palabra y devorarla. Y a veces puedo ver progreso en la santidad, como resultado de la obra de la palabra en mi vida. Otras veces, hombre, ni siquiera quiero levantarme de la cama. Y lucho por leer la palabra. Y cuando no leo la palabra, mi corazón está destrozado, se siente tan vacío. Y lucho. Entonces, quiero que entiendas que cuando hablo de que el verdadero creyente es aquel que permanece en la palabra, no. Estoy hablando de perfección. No estoy hablando de la capacidad de correr como un espurgeón desde el día en que naciste. De nuevo. Pero lo que estoy diciendo es esto: aquellos que creen han nacido de nuevo por el mismo poder de Dios, un poder que creó el universo, te ha recreado, y habrá cambios notables. Y uno de esos cambios notables será una nueva relación con la palabra de Dios que te enseñará. Mira esto por un momento. Él dice, no solo permanecen en mi palabra, sino que conocerán la verdad. ¿No es cierto que hay una ignorancia rampante en la iglesia llamada iglesia hoy en día y en los grupos juveniles? Ignorancia rampante. Recuerdo que estuve en Zambia hace unos 3 años, en una conferencia bíblica en Lusaka. Había unos 700 africanos de Namibia, Zambia y otros lugares, y estaban todos allí. Vi un grupo de adolescentes sentados en una mesa, unos 10 de ellos, y estaban en un debate tan acalorado que pensé, ¿qué está pasando aquí? Parecía que iban a sacar armas o algo por el estilo y comenzar a dispararse. Pensé, siendo estadounidense y conociendo a los adolescentes estadounidenses, que probablemente estaban discutiendo sobre cuál es la mejor banda cristiana o cuál es la consola de videojuegos más genial. Pero me acerqué y comencé a escuchar, tratando de averiguar cuál era el problema. ¿Sabes de qué estaban discutiendo? Adolescentes. Estaban debatiendo sobre infralapsarianismo frente a supralapsarianismo en los decretos de Dios. Sé que probablemente estés pensando, no tengo ni idea de qué es eso. Ese es precisamente mi punto. Ese es mi punto. Hay una ignorancia rampante, lo que demuestra que no estamos permaneciendo en su palabra. Hace años, estaba enseñando a un grupo de jóvenes. Esto fue probablemente hace más de 20 años. Me levanté y prediqué, y después, el líder de los jóvenes se levantó, me acusó de herejía y salió corriendo por la puerta. Pensé, oh no, ahora sí que la he liado. No sé qué hice. El pastor convocó una reunión conmigo. Entré allí con miedo y temblor. El líder de los jóvenes estaba allí, el pastor estaba allí. El pastor dijo, hermano Paul, se ha presentado una acusación de falsa enseñanza contra usted. Yo dije, oh, está bien. Y él dijo, está bien. Por favor, díganos qué fue lo que dijo el hermano Paul. El líder de jóvenes se levantó. Esto era en una iglesia bautista, y el líder de jóvenes dijo, pastor, no lo va a creer. Hermano Paul, lo amo, pero hermano Paul dijo que Jesús es Dios. El pastor respondió, Él es Dios. Ahora, las promesas del Antiguo Testamento respecto a lo que sucedería en la iglesia dicen que todo verdadero creyente, una de las marcas de ellos, será que serán enseñados por Dios. Déjame hacerte una pregunta, ¿hay alguna evidencia en tu vida de que Dios te está enseñando? ¿Y de que Dios te está enseñando a través de su palabra, no solo en algún estudio bíblico los viernes por la noche, sino que Dios te está enseñando en su palabra, te está enseñando acerca de Él, y en esa verdad que no solo estás aprendiendo sino caminando en ella, estás siendo liberado del poder del pecado? Si dices, no tengo idea de lo que estás hablando, ese es precisamente mi punto.
Mira lo que hemos hecho. Solo mira. No hay una razón por la que Jesús, en su espectacular manifiesto cristiano, el Sermón del Monte, se levanta y advierte a sus discípulos. Vosotros, mis discípulos, muchos de vosotros vendréis delante de mí en aquel día y diréis, Señor, Señor. Y yo os diré, apartaos de mí. Nunca os conocí. No estaba hablando al mundo. Estaba hablando a aquellos que decían que creían en su nombre. Y es por eso que él da estas incontables advertencias. Dice, vosotros sois verdaderos creyentes. Tenéis vida eterna. Y una de las evidencias será que, si lo sois, continuaréis en mi palabra. ¿Lo haces? Te ruego que examines tu vida esta noche, que te preguntes a ti mismo, ¿ha cambiado mi relación con la palabra de Dios? Dios me está enseñando a través de la palabra, tengo un deseo por la palabra, estoy creciendo en santidad. ¿Puedo ver algún progreso? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Hay alguna evidencia? Quiero que pienses en esto. La otra noche, un hombre que trabaja en la música de la iglesia estaba enseñando a un grupo de personas, y mi esposa estaba en el grupo. Alguien mencionó la canción, El niñito Jesús duerme en el heno. Y el encargado de la música quiso hacer un punto y dijo, niñito, niñito. ¿Alguien ha leído la Biblia? Deberíamos decir, el Señor Jesús inmenso. Aunque eso no suena muy bien en la canción, ¿entiendes su punto? Ahora quiero que pienses en algo. Este inmenso, infinito creador de todas las cosas, hoy en día se enseña que puede ser recibido a través de una pequeña oración y que no necesariamente cambia la vida de una persona en absoluto. Se enseña que aquel que comenzó una buena obra en él creyente no necesariamente la terminará. Se enseña, incluso tal vez entre algunos de ustedes, que eso no es verdad. Ahora, nuevamente, quiero reiterar algo muy importante. Somos salvos solo por la fe en Jesucristo y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la salvación es una obra sobrenatural de Dios, por la cual la misma naturaleza de un ser humano es cambiada. Se convierten en una nueva criatura, se convierten en hijos de Dios. Y la evidencia de que este hecho milagroso ha ocurrido es que comienzan a permanecer en su palabra, a crecer en su palabra, y más son liberados del poder del pecado. ¿Ese eres tú? Ahora sigamos adelante y veamos otra prueba. Vayamos a Juan capítulo 15, una prueba del verdadero discipulado. Versículo 1, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué significa esto? Versículo 6, El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Mateo 7 concuerda con esta enseñanza. ¿Ves lo que está diciendo? Alguien que pretende ser un pámpano, alguien que se considera a sí mismo un pámpano, alguien que le dice al mundo que es un pámpano, alguien a quien las autoridades religiosas le han dicho que es un pámpano, pero no lleva fruto, será quitado por el Padre y quemado. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que todos los que rezan la oración irán al cielo. Está diciendo que todos los que no llevan fruto están condenados. ¿Por qué? ¿Porque somos salvos por nuestras obras? No. ¿Por el fruto que llevamos? No. Sino porque el llevar fruto es la evidencia de haber creído verdaderamente para salvación. ¿Llevas fruto? ¿Llevas fruto? Porque dice en el versículo 8, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Mira lo que está diciendo.
Observa este versículo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Eso es lo mismo que está enseñando: por sus frutos los conoceréis. Entro en iglesias bautistas, y en otras iglesias luteranas, todo tipo de iglesias evangélicas. Y me encuentro con jóvenes que han sido tan engañados. No llevan fruto alguno, pero están absolutamente seguros de su salvación. Tan seguros como pueden estarlo. Nunca son podados por el Padre. No hay evidencia de que Dios esté trabajando en sus vidas. Pueden estar involucrados descaradamente en el pecado y no sentir convicción alguna, y luego participar en el grupo de jóvenes los domingos por la mañana sin problema alguno, y aún así están convencidos de que verdaderamente han nacido de nuevo. Eso no es cierto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Luego continúa en el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cómo podemos estar seguros de que el verdadero cristiano siempre llevará fruto? En primer lugar, porque la salvación es una obra de Dios. Ese verdadero discípulo no eligió a Jesús tanto como Jesús lo eligió a él. Y no solo lo eligió, sino que lo puso, lo predestinó, lo ordenó para hacer ¿qué? Para que vaya y lleve fruto. Y eso es lo que dice en Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves? Aquí está lo que quiero que entiendas: la salvación se trata más de Dios que de ti. Se trata más de la reputación de Dios y de la gloria de Dios que de cualquier otra cosa. Dios está demostrando algo en la tierra, que Él tiene el poder para salvar, y que a todos los que Él realmente salva, los transformará verdaderamente. Él está demostrando su poder a través de lo que hace en la vida de cada creyente. Por eso es absolutamente absurdo pensar que una persona puede verdaderamente ser salva y luego vivir en un estado constante de carnalidad. Es absolutamente absurdo, porque eso estaría diciendo que Dios, quien tuvo el poder para comenzar la obra, no tiene el poder para terminarla. Y eso no es cierto. Entonces, ¿cuál es una de las grandes evidencias de que una persona es verdaderamente convertida? Llevará fruto. Llevará fruto. Déjame hacerte una pregunta: ¿llevas fruto? Déjame hacerte otra pregunta: ¿llevas fruto secreto, fruto oculto? ¿Qué quiero decir con eso? No que esté oculto del mundo, sino que es fruto que fluye desde tu carácter y no de tus circunstancias. Es cuando estás solo y nadie está contigo. ¿Llevas fruto? ¿O solo eres religioso en tu grupo de jóvenes, los días de las reuniones de tu iglesia? Cuando estás solo en la escuela, cuando estás lejos de los religiosos, ¿llevas fruto? ¿Caminas en santidad? ¿Deseas a Dios? ¿Puede el fruto del Espíritu, según el libro de Gálatas, verse en tu vida? ¿Hay alguna evidencia, aparte del hecho de que afirmas ser cristiano? ¿Hay alguna evidencia de que realmente lo eres? Mira la soberanía de Dios aquí: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Él está diciendo: quiero que sepas algo. Tú eres mi obra. Tú eres mi pámpano. Tú reflejas mi poder. Tú eres el instrumento que usaré para darme gloria a mí mismo. Haré una obra en ti. Y no solo estaré trabajando en ti, el Padre estará trabajando en ti. Porque para aquellos de ustedes que son verdaderos discípulos y llevan fruto,
el Padre los podará, los cortará, los disciplinará y hará todo lo que sea absolutamente necesario para que lleven más fruto. Si puedes vivir desenfrenado como un perro suelto, si puedes vivir en el mundo y actuar religioso los sábados por la noche cuando hay un grupo de jóvenes, si no hay evidencia de que Dios te esté disciplinando, convenciendo de pecado, probándote y trabajándote, entonces ten miedo. Ten mucho miedo. Porque Él ha dicho que a todos los que llevan fruto, el Padre los poda. Y a todos los que no llevan fruto, el Padre los quitará en juicio. ¿Cuántos de ustedes esta noche serían quitados en juicio? Independientemente de tu confesión, independientemente de lo que digas con tu boca, no hay fruto. Ahora, vayamos a una prueba más. Juan 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una de las mayores evidencias de ser verdaderamente cristiano, de haber nacido de nuevo, es que tus afectos no solo se volverán hacia el Señor, sino que también hacia el pueblo del Señor. Tendrás un amor profundo y constante por el pueblo de Dios. Antes de mi conversión, odiaba a los cristianos. Me burlaba de ellos, los ridiculizaba, los despreciaba. El día de mi conversión, todo cambió. Quería estar con los cristianos. Déjame hacerte una pregunta, ¿quieres estar con los cristianos? Si dices que sí, entonces tengo que hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de cristianos? Escuché el testimonio de una persona que decía que un amigo suyo estaba en la escena de la música cristiana y que muchos de los músicos e instrumentistas cristianos eran no creyentes, y algunos incluso se identificaban como tales. Sin embargo, eran talentosos músicos. Uno de ellos le dijo a mi amigo, hombre, me encanta tocar en esta banda cristiana. ¿Por qué? Los cristianos tienen las mejores fiestas. Pero al mismo tiempo, ves lo mismo, ¿verdad? A veces podrías decir, sí, me encanta estar con los cristianos. Pero la pregunta es, ¿con qué tipo de cristianos? Con aquellos que aman al mundo tanto como tú y por eso te gusta estar con ellos. ¿O amas reunirte con otros creyentes para hablar de Jesús? ¿Alguna vez te reúnes con otros jóvenes solo para hablar de Cristo? Y ustedes, los adultos, les diría lo mismo. Rara vez he visto una verdadera comunión cristiana después de una reunión en la iglesia. Si eso es lo que quieres llamar comunión, tienes una mala idea de lo que es la comunión. La comunión cristiana no es reunirse para hablar de fútbol en la iglesia. La comunión cristiana es hablar de Cristo. ¿Te reúnes en el nombre de Cristo? ¿Sirves a otros creyentes en el nombre de Cristo? ¿Tienes un amor constante no solo por Cristo, no solo por Dios, sino por aquellos que han nacido de Dios? ¿Deseas ser un siervo para ellos, crecer en tu utilidad para el cuerpo de Cristo? Déjame darte un ejemplo. ¿Conoces el pasaje en Mateo 25 sobre el juicio de las ovejas y las cabras? En ese pasaje, Jesús dice, estuve en la cárcel, y no me visitasteis, tuve hambre, y no me disteis de comer, estuve desnudo, y no me vestisteis. Y es tan triste que ese pasaje ahora se use como base para justificar por qué debemos tener ministerios en las cárceles, alimentar a los pobres y vestir a los desnudos. Aunque creo que deberíamos hacer esas cosas, eso no es lo que Jesús está enseñando aquí. Jesús no está diciendo, yo era un pedófilo en la cárcel y no me visitaste. Eso no es lo que está enseñando. ¿Qué está enseñando? En los países donde he estado,
cuando te encarcelan, morirás allí si alguien no te lleva comida, ropa o medicinas desde afuera. Estas cosas no las proporciona la prisión. Así que la idea aquí es esta: alguien en la congregación, tal vez un par de hermanos o un líder, es capturado, perseguido, encarcelado por la causa de Cristo. Y, sin embargo, tú amas tanto a ese hermano por su identificación con Cristo, que estás dispuesto a ir a esa prisión y llevarle ropa, comida, medicina. Eso es lo que significa. Sabiendo que probablemente tú también serás capturado y encarcelado, pero no te importa. Jesús dijo que una de las mayores evidencias, incluso usada en el día del juicio para probar una verdadera conversión, será el hecho de que amaste a los hermanos, incluso hasta el sacrificio de ti mismo. ¿Amas de esa manera? Ahora, observemos por un momento, jóvenes. Hoy en día, el discipulado, sabes, todos son radicales porque llevan camisetas cristianas, tienen un tatuaje de Jesús, o llevan 30 pendientes en las orejas representando los signos de los 12 apóstoles, o cualquier otra cosa. Soy radical para Jesús. Ser radical para Jesús significa ser un verdadero discípulo, permanecer en su palabra, crecer en su palabra todos los días de tu vida, entrar en una relación cada vez más íntima con la palabra de Dios. Y al entrar en esa relación cada vez mayor con la palabra de Dios, conoces más y más acerca de Él. Y en tu conocimiento de Él, no solo es intelectual, sino también práctico. Y al conocerlo, estás ganando una fuerza cada vez mayor contra el poder del pecado. Estás creciendo en santificación. Te estás volviendo más como Cristo a lo largo de los años de tu vida. Ser radical para Jesús significa que has sido elegido por Dios para llevar fruto, y lo haces. Demuestras ser un discípulo porque llevas fruto. Ser radical para Jesús es entregar tu vida por los hermanos, amar y aprender a amar. De hecho, puedo decirte esto. Durante mis 25 años caminando con Cristo, puedo decir que lo que Él más trabaja en mi vida es enseñarme a amar. Bueno. Podrías decir, no suenas muy amoroso esta noche. ¿No lo ves? Solo observa conmigo por un momento. Vivimos en un país donde el 65% de las personas afirman ser cristianas. Nacidas de nuevo. ¿Cuántos bebés matamos al día? ¿4.000? Somos tan inmorales que nuestros enemigos fuera de este país nos desprecian y nos llaman el pueblo del diablo. Cuando alguien se atreve a investigar la afirmación de alguien que acaba de decir, soy un creyente en Jesús y comienza a hacerle preguntas exploratorias, responden con cosas como, recé esa oración. Pedí que entrara en mi corazón. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuánta predicación has oído sobre esta pregunta? ¿Cómo sabes que eres verdaderamente cristiano? Si eres como la mayoría de los jóvenes, y no sé si lo eres, has oído casi nada. Ahora, observa lo que hacemos. Quiero que pienses en esto por un momento. Se organiza una reunión evangelística, el predicador predica, las luces se atenúan, la música se pone, las personas pasan al frente, las personas levantan sus manos. Luego, cuando pasan al frente, se les pregunta, ¿quieres que Jesús entre en tu corazón? Muy poco se dice sobre el discipulado, el sacrificio, las cruces que hay que llevar. Y si dicen, sí, quieren a Jesús, entonces se les dice que repitan esta oración después del evangelista. O tal vez vienen al frente en una iglesia y se les aconseja, ¿por cuánto tiempo? ¿5 minutos? Luego, después de ser aconsejados, ¿qué pasa? Son presentados frente a la iglesia, miren a nuestro nuevo hermano o hermana en Cristo. ¿Y luego qué sucede? Entonces,
Incontables horas de discipulado, y todos se preguntan por qué esa persona no crece. ¿Por qué tenemos que ir detrás de ellos todo el tiempo? ¿Por qué están viviendo en pecado? ¿Por qué están haciendo esto? Necesitamos más discipulado, más discipulado. Todo el discipulado del mundo no convertirá a una cabra en una oveja. Mira lo que hemos hecho. Pasamos 25 años tratando de discipular a una persona perdida porque dedicamos 5 minutos a tratar de averiguar si realmente era salva. ¿Dónde está él? ¿Haced firme vuestra vocación y elección como dice el apóstol? ¿Dónde está él? Examinaos a vosotros mismos, probad si estáis en la fe. ¿Sabes cuál es uno de los mayores pesos que lleva un predicador? Saber que está delante de incontables personas casi todos los días de su vida, y que muchas de ellas irán al infierno. Y muchas de ellas irán al infierno por la predicación evangélica que han oído. Están aisladas de la verdad. Se burlan, se ríen, no se dan cuenta de que están destinadas al infierno. Es mucho más fácil predicar el Evangelio de Jesucristo en una jungla donde no se ha predicado nada antes, porque no hay nada que aísle a una persona más de la verdad que una mentira religiosa. Si no llevas fruto, ten miedo. Si no actúas como un cristiano, ten miedo. Si tienes una forma de piedad pero tu vida niega todo lo relacionado con Dios, ten miedo. Si necesitas entretenimiento y toda clase de cosas en tus grupos juveniles para mantenerte allí, ten miedo. Si no amas la palabra de Dios, ten miedo. Te ruego, no salgas de este lugar esta noche. No me reuniré contigo por 5 minutos y luego iré a cenar. Estaremos aquí toda la noche si es necesario. Oramos, clamamos a Dios, repasamos las Escrituras. Pero no salgas por esa puerta a menos que las Escrituras demuestren que Dios realmente ha hecho una obra en tu vida. ¿Realmente ha hecho una obra en tu vida? Ahora algunos de ustedes podrían estar pensando, hermano Paul, lucho con el pecado. La palabra de Dios, a veces mi corazón se siente tan insensible hacia ella. Ven y habla conmigo. Porque eso podría ser una gran evidencia de haber nacido de nuevo, el hecho de que tu corazón se mueva tanto por el pecado, el hecho de que sabes que deberías desear más la palabra de Dios y dejar a un lado las vanidades y las cosas triviales en tu vida. Algunos de ustedes están sentados allí, fríos como una piedra. ¿Cómo te atreves a hablarme de esta manera? ¿Cómo me atrevo? Solo el amor de Dios puede hacer a un hombre tan valiente. Por eso te hablo de esta manera. No quiero que vayas al infierno. ¿Lo ves? Personas sentadas en toda América creen que son salvas porque una vez rezaron una oración y pidieron a Jesús que entrara en su corazón. Algunas de ellas realmente fueron salvadas. Y la evidencia de ello es que están llevando fruto y creciendo. La mayoría de ellas se aferran a una oración y a la sinceridad de su propio corazón. Nunca llevan fruto. Nunca crecen. Nada ha sucedido. ¿Dónde estás tú? Ahora voy a dar una invitación. ¿Qué tipo? Después de este servicio, si necesitas hablar acerca de tu alma, ven y habla conmigo. No vamos a atenuar las luces, no. Vamos a poner música. Ven y habla conmigo. Estaré aquí toda la noche. Ahora, no vengas y hables conmigo sobre infralapsarianismo o supralapsarianismo. Ven y habla conmigo si estás preocupado por tu corazón. Hay otros pastores aquí también, quienes estarán dispuestos a hablar contigo toda la noche, repasando las Escrituras. Por favor, no salgas de aquí esta noche. Creo que esto pasará a la historia como una predicación bastante pobre,
Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo puede usar el balido de un burro para salvar el corazón de un hombre. Así que, por favor, no salgas de aquí esta noche si tu alma está preocupada. Y si tu alma está preocupada, ven. Y si tu alma no está preocupada porque tienes un gozo indescriptible en Cristo, alaba al Señor. Pero si sabes que amas al mundo y vives en el mundo y tu alma no está preocupada, ten terror. Ten absoluto terror. Oremos. Padre, vengo delante de ti pidiendo ayuda, pidiendo que el Espíritu Santo conceda claridad. Oh Señor, por favor obra en los corazones de los jóvenes y los mayores por igual. Ayúdalos, Señor, y serán ayudados. Inquítalos.